Dekanungsum pagsam. ¿De qué tipo de protección estamos hablando? Metió la mano en su chaqueta con el gesto de un mago sacando un conejo del sombrero. Salió una carpeta que puso sobre la mesa como si fuera el santo grial. Solo unos documentos básicos, nada dramático, simplemente medidas de protección por si alguna vez necesita ayuda con decisiones importantes. Abrí la carpeta con el entusiasmo de alguien que maneja una serpiente viva. Poder notarial, poder de supervisión financiera, autoridad para decisiones médicas, control total disfrazado de cuidado amoroso. Esto es bastante completo. Mi abogado se especializa en el cuidado de ancianos. Ha manejado muchos casos como el suyo. Casos como el mío. Aparentemente, ahora yo era un caso de estudio. ¡Qué fascinante! ¿Y Emma está informada sobre esta iniciativa tan considerada? Ella piensa que es brillante. De verdad, Silvia. Solo queremos asegurarnos de que esté protegida de cualquiera que pudiera aprovecharse de su naturaleza confiada. Mi naturaleza confiada. El chico realmente había hecho sus deberes. ¿Protegida de quién exactamente? Ya sabe, artesanos deshonestos, asesores de inversión cuestionables, parientes que de repente podrían estar muy interesados en su bienestar. Parientes que de repente podrían estar interesados. La ironía era tan espesa que se podía servir de postre. ¿Qué previsor de su parte anticipar tales problemas? Es solo sentido común. Estas cosas son mucho más fáciles de regular antes de que surjan complicaciones. Complicaciones como que yo mantenga el control sobre mi propia vida. Entiendo, y por eso debe hacerse rápido, porque el tiempo es importante en estos arreglos. Cuanto más espere, más preguntas podrían surgir sobre su capacidad para tomar tales decisiones. Mi capacidad ya estaba sentando las bases para declararme incompetente. Bueno, dije, cerrando la carpeta y poniendo mis manos sobre ella como si la estuviera bendiciendo. Esto ciertamente requiere una consideración cuidadosa. El alivio inundó su rostro como si acabara de ganar un cliente importante. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite, aunque mi abogado enfatizó que actuar rápido sería aconsejable. Actuar rápido, antes de que tuviera tiempo de pensar o consultar a alguien con células cerebrales funcionales. Definitivamente querré revisar esto con mi propio asesor legal. Su sonrisa parpadeó como una vela al viento. ¿Su propio abogado? Oh, sí, sé que suena tonto, pero me sentiría más cómoda si alguien me lo explicara en términos que mi mente sencilla pueda captar. Silvia, realmente creo que deberíamos cerrar esto esta noche. Estos asuntos funcionan mejor cuando se manejan de manera eficiente. Eficiente, antes de que tuviera tiempo de darme cuenta de que me estaban robando. Estoy segura de que su notario entenderá que las decisiones importantes no deben apresurarse. ¿Mi qué? Su notario. Ha traído uno, ¿verdad? Parece estar tan bien preparado para todo lo demás. La máscara cayó completamente. ¿Cómo sabía lo del notario? Afortunada coincidencia. Me parece alguien que planea con antelación. Marcos me miró fijamente durante mucho tiempo, probablemente para determinar si yo era realmente ingenua o si resistía activamente su estafa. Por supuesto, dijo finalmente. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero sus ojos decían algo completamente diferente. Sus ojos decían que había terminado de jugar juegos con la inofensiva viuda anciana. Mala suerte para Marcos. La inofensiva viuda anciana apenas estaba empezando a jugar juegos con él. El fin de semana pasó con una calma engañosa, pero sentía la impaciencia de Marcos crepitar como electricidad estática a través de las líneas telefónicas. Emma llamó 2 veces, ambas preguntando casualmente por los papeles útiles que Marcos me había mostrado. Todavía lo estoy pensando, cariño. Solo intenta ayudar, mamá. Sabe mucho sobre cosas legales. Cosas legales, como si el robo fuera solo otro punto en una lista de verificación de desarrollo profesional. La mañana del lunes trajo una llamada que confirmó mis sospechas sobre la verdadera naturaleza de mi encantador yerno. Silvia, soy Marcos. Espero que haya tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra conversación. No he pensado en casi nada más. Maravilloso. Esperaba que pudiéramos reunirnos de nuevo esta semana. Tengo información adicional que podría ayudar a aclarar las cosas. Información adicional, mentiras más sofisticadas. Presumiblemente, ¿qué he considerado? ¿El mismo restaurante? De hecho, pensaba en un lugar más privado, quizás su casa.
Podría llevar algunos documentos que serían más fáciles de revisar en un entorno cómodo. Mi casa, donde podría presionarme sin testigos. ¿Qué tipo de documentos? Solo algunos ejemplos de cómo estos arreglos han ayudado a otras familias. Historias de éxito, se podría decir. Historias de éxito sobre ancianos que habían entregado su independencia a depredadores encantadores. Eso suena fascinante. Miércoles por la noche, perfecto, alrededor de las 19. No. El miércoles no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasé los días intermedios haciendo lo que mejor sabía hacer: observar y planificar. Si Marcos quería jugar juegos en mi casa, me aseguraría de que el juego estuviera amañado a mi favor. La noche del miércoles me preparé para la batalla. Un vestido gris sencillo, joyas mínimas, el disfraz perfecto para una mujer que estaba a punto de tender una trampa muy cara. Marcos llegó puntual a las 19:11, armado con su maletín y su sonrisa más confiable. Silvia, muchas gracias por aceptar reunirse aquí. Sé que toda esta situación puede parecer abrumadora. Oh, no estoy abrumada en absoluto. De hecho, lo encuentro bastante educativo. Se instaló en mi sala de estar como si perteneciera allí y extendió documentos con eficiencia ensayada sobre mi mesa de centro. He traído algunos casos de estudio de familias que se han beneficiado de estos arreglos. Creo que los encontrará tranquilizadores. ¡Qué considerado! Pero antes de hablar de las historias de otras personas, tengo algunas preguntas sobre su historia. ¿Mi historia? Sí, tengo curiosidad sobre sus antecedentes, sus calificaciones para gestionar la vida de otras personas. Su expresión segura parpadeó ligeramente. Bueno, tengo una amplia experiencia empresarial. ¿En qué campo? Gestión de inversiones, principalmente. ¿Para qué empresa? Ahora trabajo por cuenta propia y antes ocupé varios cargos en el sector de servicios financieros. Varios cargos. ¡Qué deliciosamente vago! ¿Cuánto tiempo lleva asesorando a personas mayores en sus decisiones financieras? Yo no lo llamaría asesoramiento. Exacto, más bien planificación protectora. ¿Y a cuántas personas mayores ha protegido? A algunas, familias que necesitaban guía. ¿Guía que solicitaron o guía que usted les sugirió que necesitaban? La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de mi abuela. Silvia, creo que hay un malentendido con respecto a mis intenciones. Oh, entiendo sus intenciones perfectamente. Y las suyas, lo que me da curiosidad son sus métodos. Mis métodos para identificar objetivos vulnerables, ganar su confianza, convencerlos de ceder sus derechos. Yo ¿Nunca qué, Marcos? ¿Nunca apuntaría a viudas mayores? ¿Nunca las manipularía con falsa preocupación? ¿Nunca robaría su independencia bajo el manto de la protección? Su máscara se agrietó como pintura vieja. Está haciendo acusaciones serias. Estoy haciendo observaciones serias sobre un depredador serio que ha cometido un error serio. ¿Qué error? Sonreí, canalizando cada gramo de fuerza que Roberto había visto alguna vez en mí, y asumió que yo era solo otra viuda indefensa. Silvia, creo que está confundida. No estoy confundida en absoluto. Sé exactamente lo que intenta hacer. La pregunta es si sabe lo que yo voy a hacer. ¿De qué está hablando? Hablo de que he grabado esta conversación. Hablo del investigador privado que ha documentado sus actividades. Hablo del abogado que está preparando cargos penales. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera tirado de un enchufe. No puede probar nada. Puedo probarlo todo. Sus dificultades financieras, sus deudas, su patrón de apuntar a mujeres mayores. Todo. Eso es imposible. ¿Lo es? Dígame, Marcos, ¿cuánto debe en deudas de juego? Se quedó completamente quieto. ¿Cómo sabe eso? Lo sé todo sobre usted, incluyendo el hecho de que no es mi primer pretendiente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no es el primer joven encantador que ha intentado separarme de mis activos. La diferencia es que esta vez estaba preparada. ¿Preparada cómo? Me levanté, mi voz bajó a un susurro que podría cortar vidrio. Preparada para destruir a cualquiera que intente robar lo que mi marido construyó durante 40 años. No lo entiende. Estoy desesperado. Necesito... Debe irse ahora, antes de que llame a la policía. Silvia, por favor, podemos arreglar algo. Lo único que vamos a arreglar es si se va voluntariamente o esposado. Marcos recogió sus papeles con manos temblorosas.
Su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes en un huracán. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho, dije, pensando en los secretos de Roberto que esperaban en el sótano. Esto es todo. Después de que se fue, me serví una copa del mejor vino de Roberto y me senté en mi tranquila cocina. Mañana iría al sótano y abriría la vieja caja fuerte. Mañana sabría exactamente qué armas me había dejado mi marido. Esta noche disfrutaría de la mirada de pánico en los ojos de Marcos Domínguez cuando se dio cuenta de que había elegido a la viuda equivocada para meterse con ella. Algunos depredadores aprenden demasiado tarde que la presa a veces tiene dientes más grandes que el cazador. La mañana del jueves me paré en la parte superior de las escaleras del sótano, sosteniendo la llave de Roberto en mi mano. Mi corazón latía con anticipación y miedo. Durante 2 años había evitado este momento, demasiado afligida para enfrentar los secretos que mi marido había dejado atrás. Marcos Domínguez acababa de darme una excelente razón para superar mi reticencia. El sótano olía a papel viejo y a la colonia de Roberto. El aroma aún se adhería a su ropa, que colgaba en la esquina. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado. Crucigramas, posavasos manchados de café, las gafas de lectura que había usado durante 40 años. La caja fuerte estaba escondida detrás de un panel que nunca había notado, camuflada para parecer parte de la pared de hormigón. Roberto siempre había sido más astuto de lo que admitía. Dentro encontré documentos que hicieron temblar mis manos. Extractos bancarios que mostraban cuentas de las que nunca había oído hablar. Registros de inversiones que abarcaban décadas, papeles legales que establecían fideicomisos y medidas de protección que no sabía que existían. Y justo en el fondo, una carta con la letra familiar de Roberto que lo cambió todo. Mi queridísima Silvia, si estás leyendo esto, significa que me he ido y alguien está intentando aprovecharse de tu generoso corazón. Lamento no haberte contado nunca sobre el dinero. 30 millones de euros, debidamente protegidos y completamente tuyos. Viví modestamente para que pudiéramos morir ricos y escondí nuestra fortuna para que estuvieras a salvo de los depredadores. Exactamente como el que te llevó a abrir esta caja fuerte. Millones de euros. Me senté pesadamente en la vieja silla de Roberto. Los números nadaban ante mis ojos. 33 millones de euros. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. La carta continuaba. En este sobre hay una tarjeta de visita de la doctora Beltrán. Ella se ha ocupado de todo desde que enfermé. Ella sabe sobre las amenazas que podrías enfrentar y tiene instrucciones de ayudarte a defenderte. No dejes que nadie robe lo que construí para ti durante 40 años. Usa cada centavo si tienes que hacerlo. Haz que se arrepientan del día en que decidieron meterse con mi esposa. Encontré la tarjeta de la doctora Beltrán y llamé de inmediato. Bufete de la doctora Beltrán, habla Silvia Ledesma. Creo que mi marido Roberto arregló que usted me ayudara. Señora Ledesma, llevo 2 años esperando su llamada. ¿Puede venir hoy mismo? Tan rápido como sea posible. ¿Qué tal ahora mismo? La oficina de la doctora Beltrán era muy diferente a los bufetes de abogados estirados que esperaba. Moderna, luminosa, con fotos familiares esparcidas entre títulos jurídicos. Ella era más joven de lo que había imaginado, tal vez 50 años, con ojos agudos y un apretón de manos que podría romper nueces. Silvia, por favor, siéntese. Roberto me dijo que este día podría llegar. ¿Qué día? El día en que alguien intentara manipularla para que cediera sus derechos. Extendió documentos sobre su escritorio, papeles de fideicomiso, registros de inversiones, medidas de protección legal con las que nunca había soñado. Su marido fue notablemente previsor. Predijo que alguien se le acercaría dentro de los 2 años posteriores a su muerte, probablemente a través de conexiones familiares, para obtener el control sobre lo que usted creía que eran activos modestos. Pero no son modestos. No, no lo son. Millones de euros completamente protegidos en un fideicomiso irrevocable. Usted controla todo, pero nadie más puede acceder a ello. Incluso si de alguna manera obtuvieran un poder notarial, incluso si yo hubiera firmado los papeles de Marcos, incluso entonces... Roberto diseñó esto específicamente para protegerla de ese tipo exacto de manipulación. Me recosté y sentí que veía mi vida con claridad por primera vez en 2 años.
Entonces, ¿Marcos no puede tocar nada de esto? Marcos no puede tocar ni un céntimo. Pero lo que es más importante, ahora tiene los medios para asegurarse de que nunca vuelva a intentarlo. ¿Qué quiere decir? La doctora Beltrán sonrió con algo que parecía casi depredador. Quiero decir que vamos a destruirlo tan a fondo que pasará el resto de su vida advirtiendo a otros depredadores sobre los peligros de subestimar a las viudas. Como cargos penales por intento de fraude, demandas civiles por daños y perjuicios, e investigaremos cada transacción financiera que haya hecho en los últimos 5 años. ¿Es eso legal? Totalmente legal. Si alguien intenta estafarla, averiguaremos de dónde vino su dinero, a dónde fue y a quién más le debe. Vamos a destapar toda su operación. Operación. Oh sí, hombres como Marcos no trabajan solos. Hay toda una red de gente que apunta a víctimas mayores. Los encontraremos a todos. Pensé en Emma, en sus lágrimas cuando hablaba de las deudas de Marcos, en lo cuidadosamente que nos había manipulado a ambas. ¿Qué pasará con el matrimonio de mi hija? Eso depende de Emma, pero tomará esa decisión con información completa, en lugar de con mentiras y manipulación. Y el dinero permanece en secreto hasta que usted decida lo contrario. La belleza del plan de Roberto es que puede vivir exactamente como lo ha hecho. O puede comprar un yate mañana. Su elección. Recogí los documentos del fideicomiso y sentí que tenía rayos en mis manos. ¿Cuándo empezamos a defendernos? Ya hemos empezado. En el momento en que entró en mi oficina, Marcos Domínguez se convirtió en un objetivo, en lugar de un cazador. Mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar en la carta de Roberto. Él había sabido que esto pasaría, se había preparado para ello. Me había armado para una guerra que ni siquiera sabía que venía, pero más que eso, me había dado permiso para ganar. Esa noche, Emma llamó. «Mamá, Marcos parece realmente molesto por algo. No quiere decirme qué pasó en vuestra reunión. Tuvimos una conversación fascinante sobre sus planes para mi futuro». «¿Qué tipo de planes?» «Del tipo que asumen que soy demasiado estúpida para protegerme a mí misma». «Mamá, solo intenta ayudar». «Cariño, hay cosas sobre tu marido que no sabes, cosas sobre nuestra familia, finanzas que no sabes. Mañana creo que es hora de que sepas la verdad». «¿Qué verdad?» «La verdad sobre lo que tu padre realmente me dejó y la verdad sobre lo que le haré a cualquiera que intente robarlo». El silencio al otro lado era ensordecedor. «Mamá, me estás asustando». «Bien, es hora de que alguien en esta familia tenga miedo de verdad». Después de que Emma colgó, me senté en mi cocina sosteniendo la carta de Roberto, pensando en los 30 millones de euros y en la guerra que me comprarían. Marcos Domínguez pensaba que estaba casando a una viuda indefensa. Estaba a punto de descubrir que había entrado en la guarida de un dragón muy rico y muy furioso. Y los dragones no negocian con ladrones, los queman. La mañana del viernes llegó con la llamada de la doctora Beltrán y la dulce promesa de venganza profesional. He encontrado una abogada que se especializa en la persecución de fraudes a personas mayores. Quiere reunirse con usted hoy. ¿Tan rápido? Esta tarde. Está muy interesada en el caso de Marcos. ¿Por qué? Porque cree que es parte de una operación más grande. Si podemos probar eso, podemos desmantelar toda la red. La reunión de la tarde tuvo lugar en la oficina de la Fiscalía, donde conocí a la fiscal Merino, una fiscal astuta que parecía que comía fraude de seguros para desayunar. Señora Ledesma, cuénteme sobre el modus operandi de su yerno. La guié a través de cada conversación, cada manipulación, cada mentira cuidadosamente elaborada que Marcos nos había servido a mí y a Emma. Patrón clásico, dijo ella, tomando notas. Conexión familiar, presión financiera, urgencia para firmar documentos. Ya ha hecho esto antes. ¿Cómo lo sabe? Porque los aficionados cometen errores. Marcos sabía exactamente qué botones emocionales presionar, qué formulaciones legales usar, cómo estructurar el calendario. Esta es su profesión. Entonces, ¿qué hacemos? Le tendemos una trampa. Dejamos que piense que ha ganado. Luego documentamos todo lo que haga a continuación. La doctora Beltrán se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de trampa? La señora Ledesma lo llama, dice que ha cambiado de opinión, que quiere proceder con la firma de los papeles. Lo grabamos todo. Su respuesta, sus instrucciones, su calendario. Y luego lo arrestamos en el momento en que traiga un notario para atestiguar la firma.
Sonreí pensando en la desesperación de Marcos, sus deudas de juego, su certeza absoluta de que había manipulado a una viuda indefensa. ¿Cuándo tendemos esta trampa? El lunes. Eso nos da el fin de semana para instalar dispositivos de grabación y coordinarnos con la policía. Pasé el sábado preparándome para la actuación de mi vida, practicando mi voz de viuda agradecida, ensayando mis líneas sobre la sensación de seguridad bajo la protección de Marcos. El domingo trajo a Emma, luciendo preocupada y confundida. Mamá, Marcos se comporta de manera extraña. Pregunta constantemente por las finanzas de papá, si podrías tener cuentas ocultas o inversiones. ¿Qué le dijiste? Que no sé nada sobre tu dinero. Pero mamá, ¿por qué está tan interesado? Miré a mi hija, hermosa, confiada, completamente ajena a que su marido estaba casando a su madre, porque necesita dinero más desesperadamente de lo que te das cuenta. ¿Cuán desesperado? Lo suficientemente desesperado para robárselo a la madre de su esposa. Emma me miró fijamente. ¿Realmente crees que intenta robarte? Lo sé. La pregunta es si estás lista para ver pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que destruirán tu matrimonio, pero salvarán a tu madre. Emma guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, enséñamelo. La mañana del lunes llamé a Marcos y di la actuación de mi vida. Marcos, soy Silvia. He estado pensando en nuestra conversación. Oh, su voz estaba cuidadosamente controlada, pero podía escuchar la emoción debajo. Creo que tiene razón. Realmente necesito protección. Quiero proceder con esos papeles. El alivio en su voz era audible. Eso es maravilloso, Silvia. ¿Cuándo le vendría bien? Lo antes posible. Este fin de semana me ha hecho darme cuenta de lo vulnerable que soy realmente. Perfecto. Puedo tener todo listo para esta tarde. Esta tarde. Dejé que un toque de confusión senil se deslizara en mi voz. ¿No es bastante rápido? Estas cosas funcionan mejor cuando se manejan de manera eficiente. Traeré a mi notario. Firmaremos todo y estará completamente protegida. Protegida de él. Bueno, si piensa que es lo mejor, lo pienso, digamos a las 15:00 en su casa. A las 15:20 suena perfecto. Después de colgar, la doctora Beltrán asintió con aprobación desde su posición donde monitoreaba los dispositivos de grabación. Se ha tragado el anzuelo por completo. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos a que se ahorque con su propia cuerda. A las 15:00 en punto, Marcos llegó con su maletín, su notario y su sonrisa más confiable. Las cámaras ocultas grababan todo mientras él extendía documentos sobre mi mesa de centro. Silvia, no puedo decirle lo aliviado que estoy de que esté dando este paso. Me he dado cuenta de que tenía razón sobre los peligros. Una mujer mayor como yo necesita guía. Exacto. Bueno, estos papeles nos dan a Emma y a mí la autoridad para proteger sus intereses. ¿Todos mis intereses? ¿Todas las decisiones financieras, médicas, situaciones de vivienda? ¿Vivienda? Él ya planeaba meterme en algún lugar cómodo, y esto debe ser notariado hoy porque los retrasos causan complicaciones. Cuanto más rápido pongamos esto en marcha, más rápido estará protegida. Tomé el bolígrafo y dejé que mi mano temblara ligeramente. Esto es bastante abrumador. Sé que parece complicado, pero confía en mí. Esto es lo mejor para todos. Confiar en él, el hombre que robaba mi vida mientras prometía protegerla. Firmé la primera página, luego hice una pausa. Marcos, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué pasa con mi dinero después de que firme esto? Su dinero será gestionado profesionalmente. No más preocupaciones por inversiones o facturas o decisiones financieras. ¿Por quién? Por gente con experiencia, gente que sabe de esto. Gente como usted, gente como Emma y yo. Sí, firmé la segunda página. ¿Y si cambio de opinión más tarde? Bueno, eso dependería de su estado mental en ese momento. Estos arreglos están diseñados para ser permanentes. Permanentes, como una sentencia de cadena perpetua. Entiendo. Firmé la tercera página. Marcos, debería mencionarle algo más. ¿Qué es? Creo que podría haber más dinero del que piensa. Sus ojos se iluminaron como en la mañana de Navidad. ¿Más dinero? Roberto podría haber tenido algunas cuentas de las que yo no sabía. Inversiones ocultas, tal vez. ¿Cuánto más dinero, Silvia? Y ahí estaba la codicia, la desesperación,
La confirmación absoluta de que nunca se trató de protegerme. No estoy segura, tal vez sumas considerables. Las manos de Marcos temblaban ahora de verdad. ¿Considerables cómo? Bueno, dije, dejando el bolígrafo sin firmar la última página. Aquí es donde se pone interesante. ¿Qué quiere decir? Sonreí, pensando en los 30 millones de euros y en la trampa que acabábamos de cerrar. Quiero decir que está detenido, Marcos. Tiene derecho a guardar silencio. La policía salió de sus escondites mientras el rostro de Marcos se ponía blanco de shock y horror. No puede. Puedo. Lo he hecho. Y ahora aprenderá qué pasa con los depredadores que cazan a la presa equivocada. Mientras se lo llevaban esposado, le oí gritar sobre trampas y desafíos legales. Pero todo lo que yo escuchaba era el sonido de la justicia, servido con una porción de venganza de 33 millones de euros. Las noticias estallaron esa noche. Empresario local arrestado en operación de fraude contra ancianos. El paseo de Marcos ante las cámaras se mostró en todos los canales. Su rostro era una máscara de incredulidad y rabia. Emma llamó sollozando. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Me he protegido del intento de tu marido de robar mi independencia y mis activos. Pero el arresto, los cargos, esto lo destruirá». Bueno, ese era el punto. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Cómo puedes defender a un hombre que planeó sistemáticamente robar a tu madre? Emma apareció 1 hora después, con los ojos rojos de llorar. La senté y reproduje la grabación de la confesión de Marcos. Cada palabra codiciosa, cada manipulación calculada, cada momento en que había revelado su verdadera naturaleza. Quería meterme en una residencia, cariño. Quería robar todo lo que tu padre me dejó y convencer a todos de que yo estaba demasiado senil para objetar. Pero él me ama. Ama lo que pensaba que tú podrías conseguirle. Eso es diferente. Le mostré los documentos financieros que la doctora Beltrán había descubierto. Las deudas de juego, las empresas falsas, el objetivo sistemático de viudas mayores. Esta no es su primera vez, Emma. Estás casada con un depredador profesional. Ella miró fijamente las pruebas. Su rostro pasó por la negación, la ira y la angustia. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que quieras, pero lo harás con información completa, no con mentiras y manipulación. El martes trajo al padre de Marcos, pomposo y furioso. Silvia, han destruido la vida de mi hijo por un malentendido. He expuesto el comportamiento criminal de su hijo. Eso es diferente. Él intentaba ayudarla. Él intentaba robarme. Las grabaciones no mienten. Esto es cruel. Esto es justicia. Su hijo decidió explotar a mujeres mayores. Ahora debe enfrentar las consecuencias. El miércoles trajo la audiencia de fianza de Marcos, donde intentó presentarse como un miembro de la familia, preocupado que había sido engañado por una viuda paranoica. El juez no estaba impresionado. Señor Domínguez, las pruebas sugieren un intento sistemático de estafar a un miembro anciano de la familia. La fianza se fija en 500.000 euros. $500.000 de euros. Dinero que Marcos no tenía. Se quedarían en la cárcel hasta el juicio. El jueves trajo una visita de la doctora Beltrán con noticias que hicieron que mi café de la mañana supiera aún mejor. La Policía Nacional está interesada en el caso de Marcos. Creen que está conectado con una red nacional de estafas contra ancianos. ¡Qué grande! Potencialmente docenas de víctimas, millones en activos robados. Si puede hacer hablar a Marcos, podrían desmantelar toda la operación. ¿Cooperará? Depende de cuánta pena de cárcel enfrente. 20 años tienden a hacer a la gente muy comunicativa. 20 años. Marcos estaría en la mediana edad cuando saliera, asumiendo que sobreviviera tanto tiempo en prisión. El viernes trajo la decisión de Emma. Solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables y fraude emocional. «No puedo seguir casada con alguien que intentó robar a mi madre», le dijo al abogado. «¿Qué pasa con la casa, los coches, el estilo de vida que ofreció?» «Todo comprado con dinero robado y falsas promesas. No quiero nada que provenga de sus maquinaciones». Emma se mudó de vuelta a la ciudad y encontró un apartamento cerca de mí. La experiencia la había cambiado. La había hecho más fuerte, más desconfiada,
más consciente de cómo se podía manipular a la gente. «Me siento tan estúpida», dijo una noche mientras nos sentábamos en mi porche. «Confiaste en alguien a quien amabas. Eso no es estúpido, es humano». Pero todas las señales estaban ahí. El estilo de vida caro, las respuestas vagas sobre el dinero, el repentino interés en ti después de que nos comprometimos. Era muy bueno en lo que hacía. Los manipuladores profesionales están entrenados para explotar la confianza. ¿Cómo lo supiste tú? No lo supe al principio, pero tu padre me dejó recursos, herramientas para defenderme si alguien intentaba robar lo que él había construido. ¿Qué tipo de recursos? Miré a mi hija y me pregunté si estaba lista para la verdad sobre la herencia de Roberto, del tipo que convierte a viudas indefensas en enemigos muy peligrosos. «Mamá, ¿cuánto dinero te dejó papá exactamente? Suficiente para destruir a cualquiera que intente robarlo». El juicio comenzó en septiembre. El abogado de Marcos intentó cada defensa. Capacidad disminuida, trampa, malentendido familiar. Nada funcionó. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones eran condenatorias. El patrón de apuntar a víctimas mayores era innegable. Cuando reprodujeron la grabación de audio en la que Marcos discutía mi estado mental y sus planes para el control permanente de mis activos, incluso su propio abogado parecía asqueado. El jurado deliberó durante 47 minutos, culpable de todos los cargos. En la lectura de la sentencia, el juez miró a Marcos con desprecio. «Señor Domínguez, usted ha apuntado sistemáticamente a ancianos vulnerables, ha destruido su independencia y ha robado los ahorros de toda su vida. Ha explotado la confianza, ha abusado de las relaciones familiares y no ha mostrado remordimiento por las vidas que ha destruido. El tribunal lo condena a 18 años de prisión federal». 18 años. Marcos tendría 55 cuando saliera. Suponiendo que alguien contratara a un ex convicto con una condena por estafa a ancianos. Mientras se lo llevaban, me miró con puro odio. «Esto no ha terminado, vieja», sonreí dulcemente. «Sí, lo ha hecho». Después del juicio, la doctora. Beltrán y yo celebramos en el mismo restaurante donde Marcos me había manipulado por primera vez. Se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos de derecho de la tercera edad, dijo, levantando su copa de vino. ¿Cómo es eso? Es la viuda que se defendió y ganó. Ha inspirado a otras víctimas a denunciar, a otras familias a cuestionar a parientes sospechosos. Bien, nadie debería sufrir lo que Marcos había planeado para mí. ¿Qué sigue para usted?, pensé en Emma, que reconstruía su vida con una sabiduría ganada con esfuerzo. Pensé en las otras víctimas que Marcos había destruido a lo largo de los años. Pensé en el fondo fiduciario de Roberto y en el poder que me daba para proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Lo siguiente es asegurarme de que esto no le pase a nadie más. ¿Cómo? Usando cada recurso a mi disposición para rastrear depredadores antes de que encuentren a su próxima víctima. La doctora Ana Beltrán sonrió. Eso suena caro. Puedo permitírmelo. Esa noche me senté en mi cocina y leí la carta de Roberto por última vez. Él había sabido que este día llegaría, me había preparado para ello, me había dado las armas para ganar una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Pero más que eso, me había dado permiso para ser peligrosa. Marcos Domínguez había aprendido demasiado tarde que algunas viudas muerden y algunas mordeduras son mortales. Las secuelas de la condena de Marcos trajeron visitantes inesperados a mi puerta. Pilar, la suegra de Emma, llegó el martes por la mañana, chorreando desesperación disfrazada de dignidad. «Silvia, tenemos que discutir esta situación desafortunada». «Pase, Pilar», me preguntaba cuándo aparecería. Flotó hacia mi sala de estar como si todavía fuera dueña del mundo, pero podía ver las grietas en su fachada. Las joyas seguían ahí, pero parecían de alguna manera más baratas. La ropa de diseñador estaba perfectamente planchada, pero ligeramente pasada de moda. Esta venganza contra Marcos ha ido demasiado lejos. ¿Venganza llamamos ahora a perseguir a criminales? Cometió un error. La gente no merece que su vida sea destruida por un error de juicio. Un error. Pilar, su hijo, apuntó sistemáticamente a mujeres mayores durante años. Eso no fue un error, fue su modelo de negocio. Ella se movió incómoda. Su máscara de superioridad resbaló. La familia sufre por sus acciones. La familia sufre por los crímenes de Marcos. Estamos perdiendo todo, la casa, el negocio, nuestra reputación.
Y ahí estaba. Ninguna preocupación por Marcos, ningún remordimiento por sus víctimas, sino preocupación por su propio estatus social. Qué trágico. Estoy segura de que las mujeres mayores a las que Marcos robó estarían desconsoladas al oír de su inconveniente. No lo entiende. Tenemos obligaciones, compromisos. Tenían la obligación de criar a un hijo que no explotara a personas vulnerables. ¿Cómo salió eso? La compostura de Pilar se rompió por completo. ¿Qué quiere de nosotros? Nada. Ya he conseguido lo que quería. Justicia. Debe haber algo. Dinero, una disculpa pública. Seguramente podemos arreglar algo. Estudié su rostro y vi la desesperación que tanto intentaba ocultar. De hecho, hay algo que puede hacer. La esperanza parpadeó en sus ojos. ¿Qué? Desaparezca. Múdese. Cambie su nombre. Asegúrese de que ningún miembro de su familia vuelva a apuntar a una persona mayor nunca más. Eso es inaceptable. La cárcel es inaceptable. La pobreza es inaceptable. Perder su independencia ante un depredador es inaceptable. Mi petición es totalmente razonable. Pilar se fue sin otra palabra, su dignidad hecha jirones. El miércoles trajo al antiguo socio comercial de Marcos, un hombre grasiento llamado Ricardo, que aparentemente había coordinado la red de fraude contra ancianos. Xiomara Ledesma, creo que podemos ayudarnos mutuamente. Lo dudo mucho. Tengo información sobre otras víctimas, nombres, cantidades robadas, métodos utilizados, información que podría ayudarles a recuperar pérdidas. ¿A cambio de qué? Clemencia para Marcos, quizás una sentencia reducida, liberación anticipada. Me reí de verdad ante su audacia. Ricardo, déjeme explicarle algo. Yo no negocio con criminales, yo los destruyo. Está cometiendo un error. Podríamos ser aliados valiosos. Podrían ser reclusos valiosos, que casualmente es exactamente lo que están a punto de convertirse. Llamé a la doctora Olga Beltrán inmediatamente después de que se fue. Para el viernes, Ricardo estaba bajo investigación federal por su papel en la red de fraude. La semana siguiente trajo un desfile de cómplices de Marcos, todos tratando de negociar para salir de la persecución penal. Agentes inmobiliarios que habían ayudado a lavar dinero robado, abogados que habían preparado documentos fraudulentos, empleados bancarios que habían ayudado a mover activos. Uno por uno, los envié a todos a la doctora Beltrán y a la Policía Nacional. Se está labrando una gran reputación, comentó la doctora Beltrán en una de nuestras reuniones semanales. Se corre la voz de que el error fatal de Marcos fue ponerla en su punto de mira. Bien, el miedo es un excelente disuasivo. El fiscal federal dice que su caso revolucionará la forma en que tratan las redes de fraude contra ancianos. ¿Cómo eso? ¿Es eso? Normalmente atrapan a una o dos personas y lo llaman una victoria. Su caso les da acceso a toda una organización criminal y a las otras víctimas. Hasta ahora 37 confirmadas y cada semana llegan más. Daños totales de más de 12 millones de euros. 12 millones de euros, robados a personas mayores que habían confiado en la persona equivocada. ¿Podemos recuperar su dinero? La mayoría. Las leyes federales de decomiso de activos son muy favorables cuando hay empresas criminales involucradas. ¿Qué pasa con Marcos específicamente? Sus activos personales serán liquidados. La casa, los coches, las joyas, todo. Se distribuirá entre sus víctimas, incluyéndola a usted. Yo no fui perjudicada financieramente en realidad, ya que nunca firmé los papeles. Entonces mi parte va para las otras víctimas. Silvia, eso podrían ser cientos de miles de euros. Puedo prescindir de ello. Esa noche Emma vino a cenar y se veía más saludable que en meses. El divorcio es definitivo, anunció. ¿Cómo te sientes? ¿Libre? Asustada, pero libre. ¿Asustada de qué? De cometer el mismo error otra vez, de confiar en la persona equivocada. Emma, lo que Marcos te hizo no fue tu culpa, pero yo lo traje a nuestra familia. Le di acceso a ti y cuando supiste la verdad, elegiste la justicia sobre la comodidad. Eso requiere valor. ¿Alguna vez se te ha ocurrido que podrías estar en peligro? ¿Que los cómplices de Marcos podrían intentar vengarse? Sonreí,
Pensando en las medidas de seguridad que la doctora Beltrán me había ayudado a implementar, las conexiones con las fuerzas del orden, la naturaleza muy pública de mi victoria. Que lo intenten. No soy la viuda indefensa que creen que soy. No, definitivamente no lo eres. Cuando Emma se fue esa noche, pensé en cuánto había cambiado todo desde que Marcos se me acercó por primera vez con su preocupación fraudulenta. Hace 6 meses había escondido mis recursos, interpretado el papel de viuda modesta, me había contenido. Ahora era alguien cuyas llamadas eran respondidas inmediatamente, cuyas preocupaciones se tomaban en serio, cuyos enemigos terminaban en la prisión federal. Pero lo que era más importante, me había convertido en alguien que importaba para las personas que necesitaban protección. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. La voz de la doctora Beltrán estaba emocionada. Silvia, acabamos de lograr un avance en el caso federal. Marcos está cooperando. ¿Qué les cuenta? Todo. Nombres, métodos, lugares, cuentas bancarias. Toda la red de fraude contra ancianos se va a derrumbar y, a cambio, sentencia reducida. Todavía cumplirá un tiempo considerable, pero no los 18 años completos. Pensé en Marcos en su celda, entendiendo finalmente que las acciones tienen consecuencias, que los depredadores a veces se convierten en presas. ¿Cuánto tiempo? Probablemente de 8 a 10 años por buena conducta. 8 años. Marcos tendría 40 cuando saliera, con una condena federal que lo perseguiría para siempre. Eso es aceptable. Hay algo más. El fiscal federal quiere invitarla a una conversación sobre la creación de un programa de ayuda a las víctimas. ¿Qué tipo de programa? ¿Capacitación para las fuerzas del orden? ¿Recursos para víctimas? ¿Apoyo legal para persecuciones penales? Quieren usar su caso como modelo. Sonreí pensando en el legado de Roberto y en cómo me había capacitado no solo para protegerme a mí misma, sino también para proteger a otros. Concierte la reunión. Cuando colgué, me di cuenta de que Marcos Domínguez, sin saberlo, me había hecho el regalo más grande de todos, un propósito que encajaba con mis recursos. Había intentado robar mi independencia y accidentalmente me había dado una misión. Algunos errores son más caros que otros. Los suyos le habían costado todo y me habían dado exactamente lo que necesitaba para volverme peligrosa para gente como él. La justicia, decidí, tenía un excelente sentido de la ironía. La oficina del fiscal federal se sentía diferente a la de las fuerzas del orden locales. Más seria, más profesional, más cara. La agente Torres me saludó con el tipo de respeto que normalmente se reserva a los grandes donantes políticos. Señora Ledesma, su caso se ha convertido en nuestro estándar de oro para la persecución del fraude hacia ancianos. ¿Cómo es eso? La mayoría de las víctimas están demasiado avergonzadas o confundidas para defenderse eficazmente. Usted no solo se defendió, destruyó toda una red criminal. Tenía buenos recursos y los usaron estratégicamente. Eso es lo que queremos discutir. La agente Torres extendió archivos sobre la mesa de conferencias. Fotos, documentos financieros, organigramas que mostraban el alcance de la operación de Marcos. Y víctimas en 6 comunidades autónomas. Pérdida promedio de 300.000 euros por víctima. Daños totales acercándose a los 15 millones de euros. 15 millones de euros robados a personas mayores que habían confiado en los jóvenes encantadores equivocados. ¿Qué pasó con las otras víctimas? La mayoría perdió su independencia, sus ahorros, su confianza en su propio juicio. Varios fueron llevados a residencias contra su voluntad. 3 murieron mientras sus activos eran robados sistemáticamente. 3 personas murieron mientras las robaban. El número me golpeó como un golpe físico. ¿Qué podemos hacer por ellos? Por los muertos, nada. Por los supervivientes, todo si está dispuesta a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda? La agente Torres sacó una carpeta gruesa con la etiqueta Iniciativa de Ayuda a las Víctimas. Queremos crear un programa que haga por otras víctimas lo que usted hizo por sí misma. Recursos legales, protección financiera, apoyo en la persecución penal. ¿Cómo se financia? Combinación de fondos federales, recuperación de activos y donaciones privadas. Donaciones privadas. Me pedía que financiara la justicia para las víctimas de fraude a ancianos. ¿Cuánto costaría eso?
Costes iniciales de puesta en marcha alrededor de 2 millones. Operaciones continuas tal vez 5 millones anuales. 5 millones de euros al año, una parte considerable del fondo fiduciario de Roberto, pero no lo suficiente para comprometer mi seguridad. Y a cambio, destruimos sistemáticamente cada operación de fraude a ancianos en el país. Pensé en las 3 víctimas que habían muerto mientras eran robadas, en los otros que habían perdido todo ante depredadores como Marcos. ¿Dónde firmo? Los trámites duraron 3 horas. Cuando terminamos, yo era la fuente de financiación principal para el programa más completo de persecución de fraude a ancianos en la historia federal. Señora Ledesma sabe que acaba de declararle la guerra a una industria criminal multimillonaria. Bien, las guerras mantienen la vida interesante. Esa noche, Emma y yo celebramos el nuevo programa cenando en el restaurante donde Marcos me había manipulado por primera vez. Mamá, ¿estás segura de que quieres gastar tanto dinero en extraños? No son extraños. Son personas que han sido el objetivo de depredadores como tu exmarido. Pero 5 millones de euros al año es menos de lo que gano en rendimientos de capital. Tu padre construyó esta riqueza para proteger a la gente. Finalmente la estoy usando como él pretendía, y si el programa no funciona, entonces construiremos uno mejor. El dinero solo es útil si lo usas para algo importante. Emma levantó su copa de vino. Por hacer pagar a los depredadores, por hacer que se extingan. El programa se lanzó 3 meses después con resultados espectaculares. Dentro de la primera semana, habíamos iniciado investigaciones en 12 comunidades autónomas. Dentro del primer mes, habíamos arrestado a 17 personas vinculadas a redes de fraude contra ancianos. Pero la llamada más satisfactoria llegó un martes por la mañana de la agente Torres. Señora Ledesma, acabamos de arrestar al antiguo mentor de Marcos. Su mentor, el hombre que le había enseñado cómo apuntar a mujeres mayores, había operado estas maquinaciones durante 20 años. Su programa nos dio los recursos para construir un caso contra él. ¿Cómo se llama? Guillermo Domínguez, el tío de Marcos. El tío de Marcos. El negocio familiar era literalmente robar a personas mayores. ¿Cuántas víctimas? Más de 100, remontándose a los años 90. Ha destruido vidas sistemáticamente durante décadas y ahora se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional. Solo los cargos federales lo mantendrán encerrado hasta su muerte. Cadena perpetua por robar a personas mayores. Finalmente consecuencias que coincidían con el crimen. ¿Hay algo más? Continuó la agente Torres. Quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Cooperación total a cambio de una sentencia reducida. Nombres, métodos, ubicaciones de otras redes en todo el país. ¿Y están considerando eso? Lo estamos considerando porque su información podría ayudarnos a cerrar operaciones de fraude a ancianos en 30 provincias. Pensé en la justicia versus la venganza, en la protección de futuras víctimas versus el castigo de crímenes pasados. Acepten el trato, pero asegúrense de que cumpla un tiempo considerable, al menos 15 años incluso con cooperación. 15 años. Guillermo Domínguez tendría 80 años cuando saliera, suponiendo que viviera tanto tiempo en prisión. Aceptable. La información que Guillermo proporcionó fue devastadora para las redes de fraude a ancianos en todo el país. En 6 meses, nuestro programa había facilitado arrestos en 23 provincias. Las organizaciones criminales que habían explotado a víctimas mayores durante décadas colapsaban como castillos de naipes. Se ha convertido en la persona más temida en los círculos de derecho de la tercera edad, dijo la doctora Beltrán en una de nuestras reuniones. Se corre la voz de que el error fatal de Marcos fue apuntar a viudas, porque de lo contrario podrían terminar en una situación Silvia Ledesma. ¿Qué es una situación Silvia Ledesma? Destrucción total de su empresa criminal, persecución federal y recuperación de activos que los deja en bancarrota. Perfecto. El miedo es el mejor disuasivo. Se habla de nombrar la ley federal contra el fraude a ancianos en su honor, la ley Ledesma. Se mencionó la ley de no te metas con las viudas, pero pensaron que tal vez era demasiado informal.
Me reí pensando en Roberto y en lo orgulloso que estaría de que su cuidadosa planificación hubiera llevado a la protección de miles de personas mayores. Ambos nombres me parecen bien. Esa noche me senté en mi jardín y leí los últimos informes del programa. En un año habíamos recuperado más de 40 millones de euros para víctimas de fraude. Habíamos enviado a docenas de depredadores a prisión. Habíamos creado una red de protección que se extendía por todo el país. Pero lo que era más importante, habíamos enviado un mensaje de que las personas mayores ya no eran objetivos fáciles. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. La voz de Emma estaba emocionada. «Mamá, pon las noticias». Canal 7. Encontré el mando y puse las noticias locales, donde un reportero estaba frente al Tribunal Federal. En un desarrollo impresionante, las autoridades han arrestado a toda la cúpula de lo que describen como la mayor red de fraude a ancianos en la historia de España. La investigación, financiada por un donante privado que desea permanecer en el anonimato, ha llevado a cargos contra 40 personas en 15 comunidades autónomas. 43 arrestos, 15 comunidades autónomas. La red que había destruido tantas vidas finalmente estaba siendo destruida ella misma. «Mamá, ¿estás viendo?» «Estoy viendo. ¿Cómo se siente?» Pensé en Marcos en su celda, en Guillermo Domínguez cumpliendo cadena perpetua, en los cientos de víctimas que finalmente recibirían justicia. Se siente como si el dinero de tu padre se estuviera usando exactamente como él pretendía. ¿Y cómo es eso? Para convertir a viudas indefensas en enemigos muy peligrosos de las personas que se aprovechan de los débiles. Cuando colgué, me di cuenta de que Marcos Domínguez había cometido el error más caro en la historia del fraude a ancianos. Había apuntado a una viuda que tenía los recursos para defenderse y la voluntad de destruir a cualquiera que la amenazara. Pero más que eso, había despertado algo en mí que no sabía que existía. La determinación absoluta de proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Roberto me había dejado 33 millones de euros para estar segura. Yo los había usado para hacer el mundo más seguro para todos. Algunos legados valen más que el dinero. Este valía todo. 2 años después de la condena de Marcos, me senté en mi cocina y leí una carta que hizo que mi café de la mañana supiera a victoria. Era de Petra, la maestra jubilada que había sido la primera víctima de Marcos. Querida Silvia, quería que supiera que he recuperado mi casa. El Programa Federal de Recuperación de Activos ha devuelto todo lo que Marcos me robó, más daños y perjuicios. Pero más que eso, he recuperado mi confianza. Ya no tengo miedo de tomar mis propias decisiones o de confiar en mi propio juicio. Muchas gracias por mostrarme que no tenemos que ser víctimas. La carta de Petra era una de las docenas que había recibido de víctimas de fraude cuyas vidas habían sido restauradas por nuestro programa. Cada una me recordaba por qué el fondo fiduciario de Roberto se había utilizado correctamente. No para lujo o comodidad, sino para justicia y protección. El timbre interrumpió mis pensamientos. Abrí y encontré una cara conocida. La agente Torres con una botella de champán en la mano y la sonrisa más grande que había visto desde la condena de Marcos. «Señora Ledesma, tenemos que celebrar». ¿Qué celebramos? La destrucción total de la red de fraude a ancianos que comenzó con su caso. Me siguió a la cocina, donde extendió recortes de periódico como trofeos sobre mi mesa. Cifras finales: 67 arrestos, 49 condenas, más de 80 millones de euros recuperados para las víctimas. 80 millones de euros devueltos a personas mayores que habían sido robadas por depredadores encantadores. Y los cómplices de Marcos, todos condenados. Ricardo recibió 12 años. Los abogados fueron inhabilitados y recibieron penas de prisión. Incluso los empleados bancarios que ayudaron a lavar dinero se enfrentan a cargos federales. ¿Qué pasa con las víctimas? El 93% ha recuperado sus activos robados. Los otros recibieron una compensación del fondo de víctimas establecido por usted. 93%. Casi todos los que habían sido robados recuperaron su dinero. Y el propio Marcos, todavía en la prisión federal, todavía cooperando en investigaciones, todavía enfrentando la realidad de que sus decisiones destruyeron su vida y la de docenas de otros.
Serví 2 tazas de café y pensé en la cadena de eventos que había comenzado con un asiento humillante en la boda de mi hija. ¿Se arrepiente de cómo manejamos esto? La agente Torres me miró seriamente. Señora Ledesma, su caso ha cambiado el enfoque de las fuerzas del orden federales hacia el fraude a ancianos. Antes de usted, tratábamos esto como crímenes individuales. Ahora los reconocemos como empresas criminales organizadas que requieren una respuesta integral. Eso significa que Marcos Domínguez creó accidentalmente el programa de protección más efectivo para personas mayores en la historia de España. Me reí disfrutando de la ironía. Realmente eligió a la viuda equivocada. Eligió todo mal. Víctima equivocada, familia equivocada, crimen equivocado, década equivocada. Todo en su enfoque fue desastrosamente incorrecto. Y ahora su nombre es sinónimo de fracaso en los círculos criminales. Tenemos comunicaciones interceptadas donde las redes de fraude advierten explícitamente contra apuntar a viudas debido al desastre Domínguez. El desastre Domínguez. Marcos se había convertido en un cuento con moraleja para otros depredadores. ¿Qué sigue para el programa? Expansión. Estamos capacitando a las fuerzas del orden locales en 20 provincias más. Estamos creando centros de ayuda a víctimas en las grandes ciudades. Estamos desarrollando sistemas de alerta temprana para identificar objetivos potenciales antes de que los depredadores los encuentren. ¿Financiado cómo? El programa ahora es autosostenible a través del decomiso de activos de criminales condenados. Su inversión inicial ha creado un sistema de protección duradero, autosostenible. El dinero de Roberto había comprado protección permanente para ancianos vulnerables. ¿Hay nuevas amenazas que debamos tener en cuenta? Siempre. Pero ahora las cazamos nosotros, en lugar de esperar a que las víctimas denuncien crímenes. Después de que la agente Torres se fue, llamé a Emma para compartir las buenas noticias. Mamá, sabes que te has convertido en leyenda, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Estaba en el supermercado ayer y escuché a 2 mujeres mayores hablando sobre la viuda que se defendió. Discutían tu caso como si fuera una película de superhéroes. Difícilmente soy una superheroína. Lo eres para las personas que han sido el objetivo de depredadores. Has demostrado que las personas mayores no tienen que ser víctimas. Tuve ventajas que la mayoría de la gente no tiene. Tuviste el dinero de Roberto. Sí, pero también tuviste algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué es eso? El valor de defenderte cuando todos esperaban que te rindieras. Esa noche caminé por mi casa pensando en lo diferente que se había vuelto mi vida. Hace 2 años había interpretado el papel de viuda modesta. Había escondido mis recursos, me había contenido. Ahora era alguien cuyas opiniones importaban a los fiscales federales, cuyas llamadas eran respondidas por senadores, cuyo ejemplo inspiraba a otros ancianos a resistir manipulaciones. Pero lo que era más importante, me había convertido en alguien que importaba para las personas que necesitaban protección. El teléfono sonó. La doctora Beltrán, con noticias que hicieron mi noche perfecta. Silvia, acabo de hablar con la oficina del presidente del gobierno. Quieren nominarla para la Orden del Mérito Civil por servicios públicos. ¿Qué orden? La Orden del Mérito Civil por sus contribuciones al derecho penal y a la protección de las personas mayores, demostrando que los ciudadanos comunes pueden lograr resultados extraordinarios si se niegan a aceptar la injusticia. La Orden del Mérito Civil, uno de los honores civiles más altos del país. Eso parece exagerado por protegerse del exmarido de mi hija. No es exagerado por crear un programa que ha protegido a miles de ancianos españoles de depredadores financieros. Pensé en la carta de Roberto, en su confianza en mi capacidad para usar sus recursos sabiamente, en el fondo de guerra que había creado específicamente para luchar contra gente como Marcos. ¿La aceptación de la orden requerirá apariciones públicas? Probablemente. La ceremonia en un acto oficial, entrevistas con los medios, conferencias, entonces lo haré. Si mi visibilidad ayuda a otras víctimas a encontrar el valor para luchar, vale la pena la atención. Hay algo más. Quieren que Emma asista a la ceremonia. ¿Por qué Emma? Porque el valor de su hija, al elegir la justicia sobre mentiras cómodas, es parte de lo que hizo posible este programa. El valor de Emma. Había perdido un marido, pero ganado algo más valioso.
el conocimiento de que había elegido la verdad sobre el engaño cómodo. Le preguntaré, Silvia, ¿puedo decirle algo personal? Por supuesto. Cuando empecé a practicar derecho de la tercera edad hace 30 años, nunca pensé que vería el día en que los depredadores temieran a sus víctimas potenciales. Usted ha cambiado toda la dinámica. El dinero de Roberto cambió la dinámica. Yo solo lo usé correctamente. El dinero es solo una herramienta. Usted es quien lo convirtió en un arma para la justicia. Cuando colgué, me di cuenta de que Marcos Domínguez me había hecho el regalo más grande de todos, un propósito que encajaba con mis recursos y una misión que honraba la memoria de Roberto. Había intentado robar mi independencia y en su lugar me había dado una razón para luchar por la independencia de todos. Algunos errores producen exactamente lo contrario de su resultado previsto. Marcos había pretendido hacerme indefensa. En cambio, me había hecho increíblemente peligrosa para gente como él. Y ese peligro duraría por el resto de mi vida. Financiado por el fideicomiso de Roberto y motivado por el conocimiento de que las personas mayores merecían protección, no explotación. La entrega de la Orden del Mérito Civil era en 6 meses. Tenía 6 meses para averiguar cómo usar esta plataforma para hacer que los depredadores temieran aún más a sus víctimas potenciales. Serían 6 meses muy productivos. La ceremonia tuvo lugar en una clara mañana de octubre que se sentía como victoria destilada. Emma y yo estábamos sentadas en el salón, rodeadas de otros condecorados, científicos, artistas, activistas de derechos civiles y una viuda que accidentalmente había comenzado una guerra contra el fraude a ancianos. Señora Silvia Ledesma, anunció el presentador, por sus extraordinarias contribuciones a la justicia penal y a la protección de las personas mayores, demostrando que los ciudadanos comunes pueden lograr resultados extraordinarios si se niegan a aceptar la injusticia. Mientras caminaba hacia el podio, pensé en Marcos Domínguez sentado en su celda, probablemente viendo esta ceremonia en la televisión y dándose cuenta de la magnitud total de su error catastrófico. Muchas gracias, señor presidente. Hace 2 años, yo era una viuda que intentaba vivir tranquila y evitar problemas. Aprendí algo importante. Los problemas no te evitan solo porque seas educado con ellos. Risas recorrieron la distinguida audiencia. Cuando alguien intentó robar mi independencia bajo el manto de la protección, descubrí que la mejor defensa contra los depredadores es convertirse uno mismo en un depredador más peligroso. El aplauso fue atronador. Esta orden no me pertenece solo a mí, pertenece a cada persona mayor a la que alguna vez se le dijo que era demasiado vieja para tomar sus propias decisiones, demasiado confundida para gestionar su propia vida, demasiado vulnerable para proteger sus propios intereses. Miré directamente a las cámaras de televisión, a cualquiera que se aproveche de los ancianos. Observamos, estamos organizados, estamos bien financiados y estamos muy, muy enfadados. Búsquense otro trabajo. La ovación de pie duró 3 minutos. Después de la ceremonia, Emma y yo celebramos en el bar del hotel, rodeadas de guardaespaldas y otros condecorados. Mamá, ¿acabas de amenazar a criminales en la televisión nacional? Les prometí consecuencias. Eso es diferente. El presidente parecía impresionado. Bien, el apoyo presidencial hace que nuestra financiación sea más segura. ¿Qué sigue? Lo siguiente es usar esta plataforma para expandir el programa internacionalmente. El fraude a ancianos es global. Nuestra respuesta también debería serlo. La atención mediática por la ceremonia fue extraordinaria. En una semana había dado entrevistas a todos los grandes canales de noticias, varios medios internacionales y 3 documentalistas. Cada entrevista llevaba el mismo mensaje. Las personas mayores ya no eran objetivos fáciles y los depredadores que pensaran lo contrario experimentarían una destrucción sistemática. La respuesta fue inmediata y satisfactoria. Fuerzas del orden de 12 países contactaron con nuestro programa pidiendo apoyo en sus propios casos de fraude a ancianos. Pero la llamada más satisfactoria llegó de la agente Torres. Señora Ledesma, vemos algo nunca antes visto. ¿Qué es? Los informes de fraude a ancianos han disminuido nacionalmente un 60%, no porque se cometan menos crímenes, sino porque menos personas los intentan. El miedo es un excelente disuasivo. Es más que miedo.
Se ha corrido la voz en las redes criminales de que apuntar a personas mayores ahora conlleva un riesgo inaceptable. ¿Qué tipo de riesgo? Persecución federal, decomiso de activos y la posibilidad de enfrentarse a una situación Silvia Ledesma. Me había convertido en una amenaza de la que los criminales se advertían mutuamente. El intento de Marcos de victimizarme me había convertido en la pesadilla de cada depredador. ¿Hay amenazas específicas contra mí personalmente? Ninguna creíble. La mayoría de los criminales son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que un ataque contra usted traería todo el peso de las fuerzas del orden federales sobre ellos. Y aquellos que no son tan inteligentes aprenderán por las malas que algunos objetivos se defienden con recursos ilimitados. Esa noche me senté en mi jardín y leí cartas de víctimas de fraude cuyas vidas habían sido restauradas por nuestro programa. Maestros que habían recuperado sus pensiones. Veteranos que habían recuperado sus pensiones de invalidez, viudas que habían recuperado su independencia. Cada carta me recordaba que el fondo fiduciario de Roberto se estaba usando exactamente como él pretendía, para proteger a personas que no podían protegerse a sí mismas. El teléfono sonó. La voz de la doctora Beltrán estaba emocionada. Silvia, el Congreso quiere celebrar audiencias sobre la prevención del fraude a ancianos. Quieren que testifique. ¿Sobre qué? Sobre la creación de un programa federal permanente basado en nuestro modelo. Están considerando una legislación que convertiría el fraude a ancianos en un delito federal castigado con cadena perpetua. Cadena perpetua por robar a personas mayores. Finalmente, consecuencias que coincidían con el daño. ¿Cuándo quieren que testifique? ¿El próximo mes? Comisión de Sanidad y Consumo o similar, audiencia completa del Senado, cobertura televisiva nacional. Perfecto. Es hora de hacer este programa permanente. Hay algo más. La audiencia de libertad condicional de Marcos está programada para la misma semana. Su audiencia de libertad condicional había cumplido 5 años, técnicamente elegible para la liberación anticipada por buena conducta. Sonreí pensando en el momento. Mientras yo testificaba sobre la protección de los ancianos, Marcos rogaría por una libertad que no merecía. ¿Tendré la oportunidad de hablar en su audiencia? ¿Declaración de la víctima? Sí, podría argumentar en contra de su liberación. Bien, tengo un par de cosas que decir sobre la rehabilitación de Marcos Domínguez. La audiencia del Senado estaba programada para un martes. La audiencia de libertad condicional de Marcos era el jueves. Tenía una semana para preparar una declaración que consolidaría el programa federal y aseguraría que Marcos se quedara exactamente donde pertenecía. Sería una semana muy ocupada. Pero al mirar alrededor de mi jardín y pensar en el legado de Roberto y la guerra que había financiado, me di cuenta de que nunca había estado tan preparada para la lucha. Marcos Domínguez había pasado 5 años en prisión y aprendido que las acciones tienen consecuencias. Estaba a punto de aprender que algunas consecuencias duran para siempre. La Junta de Libertad Condicional estaba a punto de conocer a una viuda que había pasado 5 años construyendo un programa de derecho penal diseñado específicamente para destruir a gente como Marcos. Eso sería educativo para todos los involucrados, especialmente para Marcos. La sala de audiencias del Senado se sentía como una catedral de la justicia, con columnas de mármol y suficientes cámaras de televisión para transmitir mi declaración a cada depredador potencial en España. Me senté en la mesa de testigos llevando mi mejor armadura, un traje azul marino que susurraba autoridad y los pendientes de diamantes que Roberto me había regalado en nuestro 40 aniversario. Señora Ledesma, comenzó la senadora, usted ha creado el programa más exitoso para la prevención del fraude a ancianos en la historia de España. ¿Cómo se convirtió una viuda jubilada en la principal experta del país en la protección de los ancianos españoles? Me convertí en experta negándome a ser una víctima, senadora. Cuando alguien intentó robar mi independencia, decidí asegurarme de que no le pasara a nadie más. Cuéntenos sobre el modus operandi de su yerno. Los guié a través de la manipulación sistemática de Marcos, la conexión familiar, la falsa preocupación, el calendario urgente, los documentos destinados a robar el control sobre mi vida.
Me puso en su punto de mira porque pensaba que yo era indefensa, aislada y confiada. Se equivocó en todos los puntos. ¿Qué la hizo defenderse cuando la mayoría de las víctimas no lo hacen? Mi marido me dejó recursos para protegerme, pero lo que es más importante, me dio permiso para ser peligrosa para las personas que se aprovechan de los débiles. La sala de audiencias estaba en silencio, excepto por el clic de las cámaras. ¿Peligrosa cómo? Lo suficientemente peligrosa para destruir empresas criminales que apuntan a personas mayores. Lo suficientemente peligrosa para enviar a docenas de depredadores a la prisión federal. Lo suficientemente peligrosa para que los criminales ahora se adviertan mutuamente sobre el riesgo de apuntar a viudas. Otra senadora se inclinó hacia adelante. ¿Qué les diría a los ancianos españoles que se sienten vulnerables a estas maquinaciones? Miré directamente a las cámaras de televisión, sabiendo que Marcos estaba viendo desde algún lugar de su celda. Les diría que la vulnerabilidad es una elección. Pueden elegir ser indefensos o pueden elegir ser aterradores para las personas que quieren hacerles daño. Yo recomiendo ser aterradores. El aplauso fue ensordecedor. ¿Qué cambios legislativos recomendaría? Hagan del fraude a ancianos un delito federal castigado con cadena perpetua. Háganlo tan caro y peligroso que ningún criminal racional lo intentaría. La cadena perpetua parece severa. Senadora, robar la independencia de una persona mayor es una sentencia de cadena perpetua para la víctima. El castigo debe coincidir con el crimen. La audiencia duró 4 horas. Cuando terminó, había escrito efectivamente el borrador de una legislación federal permanente que protegería a los ancianos españoles por generaciones. 2 días después me senté en otra sala, más pequeña y sombría, donde Marcos Domínguez se enfrentaría a una junta de libertad condicional que decidiría si pasaba la próxima década en prisión o en libertad. Marcos entró con ropa de prisión, se veía más viejo, más delgado, más debilitado. 5 años de prisión federal habían arrancado su apariencia pulida y revelado al depredador desesperado que había debajo. Su abogado presentó los argumentos estándar: recluso modelo, programas de rehabilitación, remordimiento por sus acciones. Luego fue mi turno. Miembros de la Junta. Hace 5 años, Marcos Domínguez me puso en su punto de mira porque pensaba que yo era una viuda indefensa con activos modestos que podía robar. Se equivocó catastróficamente en ambos puntos. Abrí mi carpeta y extendí documentos financieros sobre la mesa. El señor Domínguez no apuntaba a activos modestos. Intentó robar millones de euros de una viuda que tenía los recursos para destruirlo. Los ojos de los miembros de la Junta se abrieron de par en par. Y destruirlo lo hice. Su operación criminal fue desmantelada. Sus cómplices fueron procesados penalmente. Sus víctimas recuperaron sus activos robados. Su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso en los círculos criminales. El rostro de Marcos se había puesto blanco. Pero la verdadera pregunta no es lo que yo le hice al señor Domínguez. La pregunta es si él ha aprendido algo de la experiencia. Miré directamente a Marcos, que me miraba con el mismo odio que había visto en su condena. Señor Domínguez, ¿ha aprendido que las personas mayores pueden defenderse? Su abogado le susurró urgentemente al oído, pero Marcos no pudo resistir la respuesta. He aprendido que alguna gente tiene más dinero del que merece. La habitación se quedó en silencio. Después de 5 años en prisión, Marcos todavía estaba amargado por no haber podido robar mi herencia. Y esa, miembros de la Junta, es la razón por la que el señor Domínguez debe cumplir su sentencia completa. No está rehabilitado. Solo está enfadado porque su víctima tenía dientes más grandes de lo que esperaba. La Junta de Libertad Condicional deliberó durante 27 minutos. Señor Domínguez, su libertad condicional es denegada. Cumplirá su sentencia completa. Su próxima audiencia de libertad condicional será dentro de 3 años. 3 años más. Marcos tendría 60 y tantos cuando saliera, con una condena federal que lo perseguiría para siempre. Mientras se lo llevaban, me miró una última vez. Esto no ha terminado. Sonreí dulcemente. Sí, lo ha hecho. Fuera de la sala de audiencias esperaba Emma con champán y la sonrisa más grande que había visto desde la condena original de Marcos. ¿Cómo se siente, mamá?
Completo. Marcos se queda en prisión. El programa federal se vuelve permanente y las personas mayores en todo el país están más seguras porque un depredador cometió el error de apuntar a la viuda equivocada. Y el programa nos sobrevivirá a ambas. El fondo fiduciario de Roberto había creado un sistema de protección duradero que cazaría depredadores mucho después de mi muerte. Condujimos por la ciudad de vuelta a la casa, donde esta guerra había comenzado, pasando por el restaurante donde Marcos me había manipulado por primera vez, pasando por el tribunal donde había sido condenado, pasando por el hotel donde Emma había decidido elegir la verdad sobre mentiras cómodas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Estás feliz con cómo ha salido esto? Pensé en la carta de Roberto, en su confianza en mi capacidad para protegerme a mí misma y a otros, en los 36 millones de euros que se habían convertido en un arma para la justicia. Estoy orgullosa, estoy satisfecha, estoy agradecida de que tu padre me diera las herramientas para defenderme. Y Marcos me hizo el regalo más grande de todos, un propósito que encajaba con mis recursos. ¿Cómo es eso? Intentó robar mi independencia y accidentalmente me dio una misión: proteger la independencia de todos. Al entrar en mi camino de entrada, me di cuenta de que el círculo se había cerrado. Hace 2 años era una viuda modesta que se escondía detrás de arreglos florales. Esta noche era una portadora de la Orden del Mérito Civil que había declarado la guerra a todo un sector criminal y había ganado. Marcos Domínguez había aprendido demasiado tarde que algunas viudas no solo muerden. Muerden con fondos federales, recursos ilimitados y la determinación absoluta de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. La guerra había terminado, la justicia había triunfado y en algún lugar de una prisión federal, Marcos Domínguez aprendía que algunos errores duran para siempre. Los 30 millones de euros de Roberto habían comprado la lección más cara en la historia criminal española. Nunca subestimes a una viuda con recursos ilimitados y un muy buen abogado. Algunas lecciones valen cada céntimo. Y tú, si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría escuchar tu opinión, así que por favor, compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué pensáis al respecto y escribidme también dónde habéis escuchado esta historia. Para más historias de vida como esta, dale like al video y suscríbete a mi canal. Te esperan muchas otras historias. Con cordiales saludos, hasta la próxima. M.